San Martín de Porres. Celebramos su festividad el 3 de noviembre. El propósito de nuestra sesión, reconocer en la vida de San Martín de Porres las virtudes que te propones imitar. Primero vamos a hablar sobre la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Y la Biblia lo dice. La voluntad de Dios es tu santificación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Dice, Dios te eligió desde antes de la formación del mundo, para que seas santo e inmaculado ante Él por el amor. Efesios 1:4. Por eso, en la Biblia, que es una carta de amor de Dios para nosotros, se insiste mucho, sed santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. Y Jesús nos dice, sed santo como vuestro Padre Celestial es santo. Lo encontramos también en Mateo. Así que tú y yo y todos los santificados en Cristo Jesús estamos llamados a ser santos. Quise hacer esta referencia sobre la santidad sustentada en la Biblia, ¿no? Para ver realmente cómo nosotros estamos llamados a vivir en santidad y a ser santos, como es el caso de San Martín. Vamos a ver un poco de su biografía. San Martín fue un mulato nacido en Lima, Perú, el 9 de diciembre de 1579, hijo natural del caballero español Juan de Porres y de una negra panameña libre, llamada Ana Velázquez. Vivió hasta los 8 años en compañía de su madre y de su hermanita Juana, quien nació 2 años después. Fue bautizado el mismo día que nació en la iglesia de San Sebastián, en Lima. Recibió el sacramento de la confirmación en el año 1591 por el arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo. Martín era inteligente y tenía inclinación por la medicina. Aprendió los oficios de dentista, enfermero y barbero. A los 15 años pidió ingresar en el convento de los dominicos del Rosario, también en Lima, y fue admitido solo como donado, es decir, como terciario, y le confiaron los trabajos más humildes de la comunidad. El día 2 de junio de 1603, después de 9 años de servir a la orden como donado, le fue concedida la profesión religiosa y pronunció los votos de pobreza, obediencia y castidad. Martín es recordado con la escoba, símbolo de su humilde servicio. Su humildad era tan ejemplar que se alegraba de las injurias que recibía, incluso alguna vez de parte de otros religiosos dominicos con quien él vivía, como uno que, enfermo y molesto e irritado, lo trató de perro mulato. Con la ayuda de varios ricos de la ciudad, fundó el asilo de Santa Cruz para reunir a todos los vagos, a los huérfanos, a los limosneros de aquella época y ayudarles a salir de su penosa situación. Sus conocimientos no eran pocos para su época, y cuando asistía a los enfermos solía decirles, yo te curo y Dios te sana. A los 60 años, después de haber pasado 45 en la religión, Fray Martín se sintió enfermo y claramente dijo que de esa enfermedad moriría. Besando el crucifijo, expiró plácidamente el 3 de noviembre de 1639. Toda la ciudad acudió a su entierro y los milagros por su intercesión se multiplicaron. Fue beatificado en 1837 por Gregorio XVI y canonizado el 6 de mayo de 1962 por el Papa Juan XXIII. La festividad es el día 3 de noviembre, un día como hoy. Las virtudes que más resaltamos en San Martín, la caridad, la sabiduría y la humildad. Vamos a ver las virtudes que todos debemos imitar de San Martín. La humildad. La humildad de San Martín era increíble. Desde cuando entró en el convento de los dominicos, se dedicó plenamente a servir a los demás.
realizando los trabajos más humildes, y en vez de renegar o actuar de mala ganas, él se alegraba porque reconocía a nuestro Señor Jesucristo en los demás. A veces, por ser mulato, lo insultaban, como pasó una vez cuando estaba atendiendo a los enfermos y se demoró en atender a un religioso. Enojado, el religioso lo insultó perro mulato. Arrodillándose junto al lecho del enfermo, dijo llorando: si es verdad que soy un perro mulato y merezco que me recuerden eso, y merezco mucho más por mis maldades. Claramente se nota la humildad en San Martín. La caridad. San Martín sabía muy bien que nuestro Señor Jesucristo quiere que nuestra vida sea una vida de amor y caridad hacia los demás. Él dedicaba mucho tiempo a curar a la gente en la enfermería del convento. Decían que tenía un don sobrenatural para curar a los enfermos. A veces se presentaban personas que tenían enfermedades muy contagiosas, como su superior había prohibido que estas personas entren en el convento. Entonces San Martín los llevaba en la casa de su hermana y allí sin miedo los curaba. Recogía también a personas que estaban en las calles, a veces moribundos, y les ayudaba como mejor él podía. La sabiduría. Por vivir tan cerca de Dios, San Martín tenía una sabiduría muy grande. Muchas personas buscaban su consejo, incluso personas muy importantes en la ciudad de Lima. Sus consejos eran normalmente muy sencillos, basados siempre en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces reconocemos las virtudes, la humildad, la caridad, la sabiduría. La sabiduría le venía porque él estaba muy cerca de Dios y era inspirado por él. Después de saber esto, responde la pregunta: en este tiempo difícil que todos estamos viviendo, ¿qué virtud de San Martín de Porres te propones imitar? Oremos todos juntos. Amado Dios, cuando me falten fuerzas, fortaléceme. Cuando tenga dudas, aumenta mi fe. Cuando esté triste, consuélame. Cuando me equivoque, guíame. Cuando te falle, perdóname. Cuando sienta soledad, abrázame. Cuando clame a ti, escúchame. Cuando sienta intranquilidad, dame paz. Cuando busque tu presencia, lléname con tu Espíritu Santo. Amén.